Ya, ¿Qué tal? ahora ¿Cómo, sí. cómo estás? ¿Qué tal ha estado tu día? Bien, un poco con trabajo, pero todo tranquilo dentro de todo. ¿Y ahorita en la liga estás de para o si están ahí transmitiendo a full? No, ahorita hay partidos de segunda división. Y Eh, también tienes, creo que, la semifinal damas, si no me equivoco. la final empieza Y mañana, nada. mañana y el sábado. ¿Y qué tal? ¿Cómo están ahorita los equipos? ¿Cómo es toda la situación en la liga? En cuanto a damas, ha sido bastante interesante porque hace tiempo no teníamos cuatro equipos. Teníamos solo cuatro, ahora hemos tenido seis, así que la competencia ha sido un poco más larga. Porque lastimosamente para las chicas el básquet es más injusto aún, porque no, si en varones el nivel a veces no acompaña, en damas es peor porque no hay tanta difusión. Es un deporte poco atractivo. Y bueno, en el último tiempo sí se ha estado masificando y el resultado es ese. Ahora hay más equipos en primera y ha permitido hacer un campeonato más largo. Qué bueno que pongas esto, qué bueno que pongas esto a la vista. Por ejemplo, yo soy entrenador de básquet y Ujú. una de las cosas que cuando yo comencé, le dije a mi mentor, eh, pucha, me va a costar mucho encontrar jugadoras. Y me dijo, en todos los equipos cuesta mucho encontrar jugadoras, ¿no? Y es como, no sé si pasará mucho en el fútbol femenino, pero en el básquet veo eso bastante, ¿no? Yo siempre trato de difundirlo entre mis alumnas del colegio, vecinas, como que, hoy prueben básquetbol, pero la mayoría juega vóley. No quiero decir que el vóley no sea un deporte así tanto, pero o sea, yo siempre voy a decir, el básquetbol es lo mejor que te puede haber pasado en la vida, ¿no? Y siempre trato de difundir esto y me alegra mucho, y hace poco estuve hablando con Ariadna Ah, uy. Adawi, Ujú. que fue la MVP de la De la sub-23. de la sub-23 No, y sub-21 en su caso. sub-21, perdón, de la sub-21 que ganaron con las Águilas. Ujú. Y realmente una de las cosas que ella me dijo que básicamente ella continuó en el básquetbol por el hecho de sus amigas. Entonces, a veces como es totalmente distinto si lo comparamos como en el básquetbol masculino. O sea, ya tú vas porque te gusta y poco a poco vas yendo, pero en el caso de las mujeres, hablándote de formativas, es un poco distinto, ¿no? Si bien es cierto, también tienes estos casos de que van chicas porque les guste o empiezan a probar, la mayoría se queda porque hacen amigas o ya están las amigas dentro del club. Sí, no, el componente social es importantísimo, ¿no? Y es lo que de cierta forma ayuda a que muchas jugadoras se queden enganchadas y en algún momento reciben una buena oportunidad de poder mostrarse, se muestran y ya se quedan en el básquet, ¿no? Pero así como los que se quedan, también hay un gran grupo que abandonan, ¿no? Por eso que nuestra pirámide, o sea, desde la Liga de Lima estamos tratando de luchar para que la pirámide se invierta, porque sucede que a niveles de superior hay un grupo grande, pero en formativas no. Debería ser al revés. Debería ser que en formativas el universo sea muchísimo más grande y a superior lleguen, digamos, lo mejor. Claro. Entonces se está luchando por cambiar eso. Claro, y también una de las cosas, hablando tú y yo que somos comunicadores, yo estudié comunicación en Lima, estudié comunicación y cinematografía, desgraciadamente no pude culminarlo porque me vine acá a vivir a Arequipa, pero una de las grandes cosas, por ejemplo, de las que yo siempre digo, el básquetbol necesita mucho más, o sea, mucho más exposición. Y no solo el trabajo que ustedes están haciendo con la Liga de Lima me parece preciosísimo. Y te lo juro que yo trato de imitarlo al pie de la letra. Acá que yo estoy en Arequipa, de hacerlo porque lo que ustedes están haciendo es realmente una obra grandísima de poder llevar un poco más allá el nivel. Algo loquísimo, yo veo las transmisiones sub 17 sub 15, básicamente no me pierdo ninguna porque para mí es algo muy interesantísimo. O sea, tienes la realidad de tu país en el básquetbol, si bien es cierto, no estamos en federados y estamos luchando por ello. O sea, me alegra mucho que ahora sí se esté difundiendo mucho más el deporte. Sí, de hecho, tú mencionabas hace un momento que el básquet es lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo soy, digamos, una prueba de eso, ¿no? Yo no veo mi vida sin el básquet, no sería lo mismo. De hecho, el básquet podría decir en muchos pasajes de mi vida salvó mi vida, porque es un deporte que está ahí. Y yo tuve la oportunidad de estar en coberturas de NBA y siempre pensaba, ojalá en algún momento esto tan grande que yo siento lo pueda devolver al
Lima es la plataforma que a mí me ha permitido poder juntar mi ámbito profesional, que es comunicaciones, con lo que es mi pasión, que es el básquet. Y, o sea, te comento que cuando yo hago alguna entrevista y sobre todo informativas, ¿no? Y sientes la emoción de la persona que entrevista, sientes que realmente le estás aportando algo, eso no tiene precio, ¿no? Es algo, para mí es algo que aún me sigue motivando y es lo que me sigue impulsando a seguir adelante, porque no hay un norte claro en cuanto a los objetivos de redes sociales de la Liga del Lima. El objetivo es crecer, Claro. pero crecer 5% y 10% no hay un objetivo como una empresa que te pide objetivos claros desde que ingresas, ¿no? Eso es un poco más orgánico y el impulso sigue, ¿no? Básicamente por los atletas, ¿no? Por las personas a las cuales semana a semana, ya sea con una foto, con una entrevista o resaltando alguna característica positiva de esas personas, les cambio la vida, les cambiamos la vida y eso no tiene ningún precio, ¿no? O sea, eso es básicamente por lo que uno hace esto. Sí, y una de las, por ejemplo, una de las entrevistas bien hermosas que pude haber escuchado dentro de todas las que has podido haber hecho es cuando es entre la final entre Regatas Ujú, y Real Club de Lima, cuando le entrevistaste a Cosio ujú, y él dijo, para mí el secreto está en lo extra. Termina el entrenamiento, yo me quedo a hacer una sesión de tiro, soy el primero en llegar, soy el último en irme. Y cuando yo vi ese partido, o sea, cuando yo vi ese partido de todo lo que estaba haciendo Real y al final en el resultado que pudo haber llevado, y lo escuché y es realmente a veces como te motiva, te motiva a seguir haciendo las cosas. Yo le dije, chicos, escuche, mírense el partido y de ahí quédense viendo hasta la entrevista porque, o sea, y realmente a veces uno no piensa, o sea, uno no piensa en la magnitud de lo que está haciendo y en el impacto que esta persona está, en el impacto que el deporte está teniendo en la vida de esta persona, ¿no? Para mí, sí, como bien claro lo hemos dicho, ¿no? O sea, a mí, mira, y esto lo he comentado en reiteradas entrevistas, yo comencé a jugar el básquet bien tarde, o sea, plan 20 años, 21 años, ya bien ujú, tarde. Pero gracias a Dios yo venía de hacer atletismo. Entonces, yo siento que lo que me pudo llevar hasta donde estoy ha sido la pasión y esta obsesión por querer ser el mejor. Y gracias a Dios se me fueron abriendo caminos y oportunidades para poder dirigir un grupo de muchachos y ahora tengo un club. Hasta ahorita tengo el sueño y espero en algún momento cumplirlo. O sea, sé que lo voy a hacer de jugar si es o en la Liga Lima o en la Liga acá en Arequipa, porque realmente es algo increíble. Es algo increíble. Tú lo vivías en persona, narrando las finales, viendo el crecimiento desde formativas. Me imagino que a lo largo de los años has visto el desarrollo de muchos chiquitos que ahora ya están jugando superior, que están en sub-19, sub-23, y es algo muy increíble verlos crecer también. sí, porque te sientes parte de, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso específico de Acacio que mencionas, él tuvo una lesión muy fuerte el año pasado y para esa temporada él se rehabilita, cambia de equipo, se va a Real que le permite tener una estabilidad. Y Real no era favorito para llegar a las finales, pero construye un equipo en base a un staff de profesionales, en base a creer en el entrenador y en sus decisiones. Pero en cuanto a Ricky, él tuvo el tema de haber estado de para, que la temporada pasada Dinosaurios llegó a salir campeón Ujú, y él no pudo jugar. Él me contó que estuvo muy frustrado, que incluso en algún momento se le pasó por la cabeza el dejar el deporte porque la recuperación era larga y él no era un jugador que se lesionaba de magnitud y saca una frase que es descansen ustedes y él me dice, yo ya no tengo ninguna excusa ahora como para no hacer lo que amo. El año pasado no podía porque físicamente estaba lesionado. Y ujú. ahora que estoy bien, gracias a que Dios me tiene con salud, me quedo siempre a dar el extra. No tengo ninguna excusa que ahora no me permita no jugar. Entonces, eso a mí me quedó muy grabado porque él lo aplica en su área de impacto, que es el básquet, pero se aplica para todo, ¿no? Creo que a veces nos ponemos excusas y lo que él hace, quizá como tú lo dices, él no tiene en la cabeza de, "Oye, voy a inspirar a la gente a la hora de declarar o de decir lo que estoy viviendo, pero es verdad de que el impacto que tienen en sus mensajes es importante.
Y me pasa a mí que yo tengo la posibilidad de hablar con ellos y de generar este contenido. Me la cambian a mí y yo digo, así como me la cambian o me la han cambiado a mí, también lo hacen con todos los que ven estos contenidos. Entonces, eso inspira y bastante. Claro, totalmente, porque creo que desde un punto, ya desde tú como espectador, por ejemplo, en mi caso, cuando vi esa entrevista me motivó muchísimo, se la pasé a mis jugadores, o de, mire, escuchen, realmente, porque esto es sacrificio, esto es trabajo. Y ahora que lo pones desde esta perspectiva, o sea, yo no tenía ningún conocimiento de esto. Entonces, es mucho más aún alentador ver realmente y conocer el proceso de estos jugadores. Y siento que ahí los periodistas deportivos tienen como que ese privilegio. Por ejemplo, tú que has estado cubriendo la NBA, a mí me gusta muchísimo no solo ver los partidos, sino quedarme a ver el postgame, ponerme a ver las entrevistas estas que hacen el Pass the Rock. La NBA tiene como una serie que se llama Pass the Rock, donde hablan de Ujú. los jugadores y todo. Y es como todo un proceso y creo que uno así puede conocer mucho más allá del jugador, ¿no? Sino conocer ya a la persona. Y así como tú dices, ¿no? El simplemente hecho de que uno a veces pone excusas en la vida de que no, o a veces o pone excusas o siente que no se siente preparado, o sea, siente que no está preparado para este momento. Y dice, no, voy a esperar a que el momento llegue, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y eso es lo que me pasó a mí, del hecho de cuando a mí me llega la oportunidad de coachear, que yo tenía la amiga de mi papá le dijo, quiero que tu hijo le enseñe básquetbol a mi hija. Y yo, pero yo no soy entrenador, o sea, no tengo certificado, no tengo nada. O sea, solo voy a la cancha a jugar y entreno horas. Me dijo, pero enséñale lo que hace. Pues yo, pero, o sea, no me sentía preparado. Ujú. Y tomé esa oportunidad y poco a poco fui avanzando. Y es como que a veces en la vida tomar estos riesgos, ¿no? Y qué bonito que en tu caso puedas ser partícipe y ser o sea, ser un partícipe y espectador a la vez de todo este lindo proceso que, por así decirlo, es el renacer. Es un bonito renacer del básquetbol en Lima, en Perú, después de todo esto que ha pasado, después de la pandemia que nos agarró, nos dejó encerrados y cambiaron muchísimas cosas, tanto a nivel social, cultural, deporte. Se empezó a ver de una manera distinta este renacer que ahora está teniendo la Liga de Lima y creo que sirve de muchísima inspiración para que otras ligas a nivel departamental, a nivel provincia, podamos seguir este ejemplo. Sí, de todas maneras, como te digo, y se lo repito siempre a los directivos, para mí es un placer y es un honor ser parte y aportar. No me dio el nivel para jugar, la verdad, siempre fui un jugador bastante normalito, pero desde mi campo profesional poder aportar con el crecimiento del básquet, para mí es un honor y es algo que me motiva día a día a seguir y sobre todo descubrir nuevas historias, ¿no? Tú lo mencionabas hace un momento, que tenemos el privilegio de poder conocer a la persona. Me ha pasado esta temporada más que en años anteriores, yo recién llegué a la Liga de Lima el 2023, ya hay un par de años ahí, pero este año en particular he conocido, quizá también por la confianza que ya me tienen algunos jugadores, conocer un poco más a la persona y cada uno, lastimosamente, como tenemos un básquet semi-amateur, todos tienen jornadas laborales de 8 horas, todos tienen problemas familiares, todos tienen problemas personales y el hecho de aún seguir en un sistema entrenando 4 veces a la semana, a veces los entrenadores no te ponen los minutos que tú quieres, o sea, Wow. hay tantas historias detrás y eso a mí también me motiva a poder, digamos, retribuirle de cierta manera a estas personas que entregan su vida por un deporte que quizás ellos consideran que es injusto y no les devuelve lo que quieren, como la oportunidad de poder representar a su país, pero que creemos un ecosistema, una plataforma en los cuales ellos se puedan expresar, es una buena forma de iniciar este reconocimiento, esta retribución a ellos. Y es una de las razones por las cuales yo empecé a hacer podcast. Y eso fue uno de los motivos, porque al principio, como yo te decía, ¿no? O sea, el baje como para mí llegó tarde, antes de que yo comience mi pasión, o sea, comience la pasión, porque ahora es mi pasión por el básquetbol, yo estaba metido en el mundo del cine, era como que
entrevistar directores, actores, esto que lo otro, pero siempre tuve este bichito de entrevistar deportistas. Entonces empecé entrevistando atletas, como yo hacía atletismo antes, de ahí Ujú, algunos artistas marciales que también me gusta practicar, lo hago como hobby, pero de un momento a otro dije, y yo soy muy fanático de Joe Rogan, no sé si lo habrás escuchado, y Joe Rogan tiene un segmento en sus podcasts que se llama The MMA Show. ujú. Desde MMA Show y entrevista a puros luchadores de la UFC, algunos jiu-jiteros, etc. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer lo mismo y hacer un basketball show? O sea, es una pasión mía y como tú dices, ¿no? O sea, realmente el básquetbol en el Perú es injusto, porque cuando yo me fui a entrenar al equipo superior acá en Arequipa que se llama Los Osos de la Salle, no sé si lo Ujú, saques, claro. a los Osos de la Salle, yo fui con la idea de que todo el mundo se dedicaba, yo fui con esta idea de que la mayoría se dedicaba al básquetbol, que tenía tiempo para el básquetbol y que era el básquetbol y el básquetbol. Y en ese entonces mi jefe, mi trabajo, me dijo que la gente no se dedica al básquetbol, o sea, no vas a ganar nada de básquetbol, no vas a vivir del básquetbol, que ahora hago, pero cuando yo fui me topé con esa realidad. Habían ingenieros, habían administradores, había gente trabajando acá, gente trabajando allá, y no era su principal fuente de ingresos, por así decirlo, pero era su pasión. Era como que, o sea, el entrenamiento, sí, por más que hayas tenido una jornada laboral de 10 horas y ese día la hayas pasado terrible en la chamba, o de repente que ni has almorzado, que has tenido mucha carga mental, ese de 8:30 a 10 de la noche, ese momento era sagrado, porque Sí, era el momento donde tú podías sacar todo, desestresarte y poder hacer lo que más amas. Y eso para mí fue un golpe de realidad y algo tremendo. Y esto que tú me cuentas, yo creo que de una manera nosotros estamos poniendo estos primeros cimientos para estas futuras generaciones que siento que la van a tener, no sé si mucho más fácil o mucho más difícil, pero le doy gracias a Dios que nosotros estamos ya empezando a batallar para que esto ya pueda ser como el fútbol, como lo es el vóley y otras disciplinas, porque realmente el básquetbol en el Perú sí tenía un nivel. Sí, yo he escuchado claro. muchas historias, ¿no? Entonces, siento que ahora nos toca a nosotros sufrir un poco y decir, bueno, sí, es injusto, pero vamos adelante. Claro, si no se hace nada, todo va a seguir igual. Si bien esto tiene que ver más con un tema político, un tema más dirigencial, nosotros los comunicadores desde nuestro lado, hacer es un buen inicio, ¿no? Y te felicito por este espacio que brindas atletas, que también los atletas son un poco olvidados. Todos son metidos en esta palabra llamada polideportivo. En el Perú solo hay fútbol y polideportivo y vóley. Entonces el básquet sigue metido en el polideportivo, entonces estamos luchando para sacarlo de ahí, que sea un deporte, digamos, que tenga un propio nombre aquí en el país. Y eso es, digamos, eso también es un objetivo que tenemos como país, de masificar este deporte. Y de hecho en eso la llegada de los venezolanos ha ayudado mucho, porque nos han dado otra escuela, otra forma de vivir el básquet, que si para los peruanos era complicado, para los venezolanos es aún más complicado de poder ejercerlo, pero ellos tienen tanta pasión por este deporte que inspiran mucho. Entonces, la comunidad del básquet cada vez crece más aquí en el país y hay que seguir animando a que sigamos creciendo. A pesar del contexto político adverso, mientras la comunidad crezca, mientras cada vez más personas sigan metiéndose en esto, eh, la salida está más cerca que lejos. Eso es totalmente lo opino de ti. Y como comunicador, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo fue así que te decidiste por las comunicaciones? En mi caso, mira, yo pasé por 4 carreras. Primero Ujú, estudié periodismo. No me gustó periodismo, dije voy a estudiar algo más integral. Me metí a estudiar comunicación integral y vi que estaba llevado a un ámbito mucho más empresarial, más los stakeholders, de trabajar para empresas, de dedicarse a manejar, a hacer el management de toda una empresa, el ámbito de la publicidad, el marketing y la ujú. gestión. Y de ahí me metí a estudiar audiovisuales, que es por eso ahora que monté el podcast y todo, porque me gustó mucho más, pero me quedé corto porque yo siempre he sido una persona
no solo estar detrás de la cámara, sino poder transmitir algo, ¿no? Entonces, cómo comenzó tu historia con las comunicaciones? Bueno, básicamente desde pequeño siempre me gustaba leer, tenía muchos coleccionables periódicos, compartía mucho con mi abuelo, recuerdo mucho eso y yo le decía en broma en algún momento voy a escribir un periódico. Y él fue doctor, entonces no estaba muy relacionado al mundo de las comunicaciones, sí muy relacionado al mundo del fútbol. De hecho, cuando yo empecé a estudiar comunicaciones, mi meta era poder meterme a la prensa deportiva de fútbol. Estuve inmerso en ello unos años cuando trabajaba en el comercio, pero el básquet siempre estuvo presente. Entonces, bueno, seguí esa pasión que la pude convertir en una carrera profesional y gracias a eso, gracias a los contactos que pude hacer, pude meterme en el mundo del básquet. Primero de forma internacional y luego ya aquí en Lima, ¿no? Y qué chévere, ¿cómo fue el trayecto tuyo? Porque esta frase la he escuchado mucho de cuando se habla de periodismo deportivo. Lo he escuchado de la Rorro, de ahí lo escuché de no sé qué lugares más, que se habla de que el periodismo deportivo es básicamente el fútbol, porque no hay como que mucha más exposición. Por ejemplo, un periodista deportivo dedicado netamente al vóley, como que el target que tiene, el público objetivo es muy reducido. Es muy reducido, sí. E igual al básquetbol. Entonces, como que de qué tipo de periodista deportivo uno se habla. Y estos periodistas lo comentaban, si al final como que, si periodismo deportivo es básicamente el fútbol. Y qué chévere que, por ejemplo, en el caso tuyo, estés dedicándote netamente al básquetbol. No sé si lo habrás escuchado hay un mexicano que sube videos en TikTok, en Instagram, que se llama Eduardo, creo. Es un mexicano. Que sube videos que está en la NBA, entrevista a jugadores. Ujú. Y cuando yo descubrí tu Instagram, que estabas en estas mismas, dije, wow, qué chévere. ¿Cómo así fue el trayecto? Porque es todo un trayecto, tienes que pasar por todo un proceso para llegar a la NBA. Eh, bueno, como lo mencionas, para mí también era periodismo deportivo, es periodismo de fútbol, ¿no? Yo soy hincha de Alianza, siempre tenía muchas ganas de poder meterme en ese mundo. Empecé escribiendo blogs, me acerqué a algunos trabajos hasta que un canal de televisión, que en ese tiempo era el que transmitía el fútbol, que era Gol Perú, me abrió las puertas. Ahí empecé a soltar ideas, cómo ir a cubrir a los estadios, para web, para digital. Tuve la suerte de poder estar el día que Alianza campeonó luego de 11 años en la cancha abajo, entonces iba consiguiendo pequeños hitos, pero siempre desde el periodismo de fútbol. Y a mí, o sea, mi formación fue de siempre explorar mucho más allá del fútbol. Me sentía muy capacitado para poder crear de distintas formas, no solamente en el fútbol. Y en el 2018 llega la posibilidad de ir al periódico, al diario El Comercio. Entonces no lo pensé dos veces, acepté, me fui para allá, estuve como practicante un tiempo, más del que debía, eh, pero yo seguía aferrado a mi pasión y a la posibilidad de poder quedarme y publicar en el diario. De hecho, en el 2018, recién en octubre, me llega la posibilidad de poder publicar una entrevista con nombre y apellido. Todavía tengo guardado aquí todos los periódicos. Eh, y bueno, me fui posicionando cada vez más y yo sabía que ya habían periodistas referentes que cubrían fútbol, entonces me dediqué a cubrir polideportivo. Yo he estado muchas veces en coberturas de UFC, de la WWE, los Panamericanos. Aquí en 2019 fue para mí un espectáculo. Vino el equipo de Argentina, con Campazzo, con Escola, con Gabriel Deck. Poder tener ese primer acercamiento con el primer mundo deportivo fue para mí revelador. También para mal, porque dimos una imagen internacional muy mala, en el sentido de que la prensa deportiva peruana no sabía más allá del fútbol, incluso en el vóley era paupérrimo, en el surf, donde teníamos grandes posibilidades de medalla, la gente, los periodistas no sabían cómo se obtenía la puntuación. No había una preparación para diversos deportes, cosa que la prensa argentina vino aquí, nos dio una cátedra de cómo cubrir unos Juegos Panamericanos, porque tenían otro tipo de formación. También el hecho de tener
muchísimos más atletas, le abre la posibilidad a los periodistas allá de poder especializarse en otro tema que no sea fútbol. Entonces eso también me abrió un poco el panorama para poder apostar por otros deportes. Los panamericanos hicieron de que esto sea un boom, se convierta en una moda, el hecho de seguir cada vez a los surfers, seguir cada vez más a los deportistas que obtuvieron alguna medalla, cosa que antes de los panamericanos no se hacía. Entonces, a partir de ahí se abre un mundo de posibilidades. Yo seguía muy inmerso entre fútbol y polideportivo hasta que llega la pandemia. La pandemia nos manda a todos a nuestras casas y la NBA manda a todos a hacer cobertura vía Zoom. Entonces, un link me permitió a mí conectarme con mis ídolos de toda la vida. Obviamente tuve que registrarme, tuve que pasar algunas pruebas, tuve que pasar algunas validaciones y no te miento, yo disfruté la pandemia por en el sentido de que todos los días yo sabía que iba a hablar por lo menos con dos estrellas de la NBA por Ah, día. Entonces yo vivía motivado, para mí era un sueño saber de que el lunes a las 9 hablaba con Luca y a la 1 de la mañana había conferencia de Golden State Warriors donde el primero que hablaba era el que abría la conferencia. Yo he tenido la posibilidad de abrir muchas conferencias de los Warriors porque el Zoom nos permitía estar a los periodistas de ESPN como un periodista del comercio de Perú en el mismo nivel, cosa que no pasa de forma presencial. claro. Entonces, esta, digamos, uniformización o este estándar que se igualó para todos a los NN, que no nos conocía nadie, nos favoreció. Ahora, también había un tema de consistencia, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando inició esto, también se volvió una moda dentro de la prensa en Sudamérica y en Latinoamérica, y cada vez se acreditaban más medios. Pero no tenían la pasión de poder quedarse a veces hasta las 3 de la mañana esperando una conferencia en la cual quizás no preguntabas. Pero para mí, así como tú lo mencionabas, ¿no? Escucharlos es aprender mucho. Y yo sí quería preguntar, quería tener la posibilidad de interactuar con ellos, pero en caso si no la tenía, porque me pasó en muchas ocasiones, aprendía porque estaba ahí y escuchaba lo que los jugadores hablaban. Entonces fue una etapa que marcó mi vida y cuando vuelve a la presencialidad, eh, vuelve todo a la normalidad en Estados Unidos como en el mundo, a nosotros nos dicen, bueno, las conferencias virtuales ya no van, si quieres vienes, si no, no. Mm. Yo tuve la posibilidad, estuve muy cerca de cerrar un contrato con Dallas para poder hacer contenido de los Mavericks en español. Lastimosamente la gerente de marketing no quiso soltar el presupuesto, entonces me dijeron que no. Eh, pero gracias a la WWE pude ir a Dallas y pude conversar con esta persona cara a cara que fue la que me dijo que no. Me explicó un poco cómo eran los procesos y todo ello, pero bueno, quedó una anécdota. Y cuando la NBA se acaba, yo tenía un canal de YouTube de ya de 11.000 seguidores más o menos, Wow. y dejé de tener ese producto exclusivo, entonces le perdí continuidad y estuve que 3 meses, 4 meses, de verdad, súper desmotivado, porque ya no tenía esa pasión de seguir con un proyecto que se empezó a decaer. Y como te digo, el básquet apareció para salvar mi vida una vez más y apareció la Liga de Lima, ¿no? Y a partir de ahí era crear ya algo a nivel local y empezar a crear referentes, ¿no? Porque, a ver, dentro del mundo del básquet la gente conocía quién era quién, pero fuera del mundo del básquet no se sabía. Entonces, ese fue el primer objetivo, ¿no? Crear referentes, empezar a hacer que los mejores sean reconocidos como los mejores y en base a ello poder ir trabajando a mediano plazo. Y es algo totalmente bello. Bello todo este proceso. Por ejemplo, yo creo que es pasión. Esto que dices de quedarte hasta la 1, 3 de la mañana, es pasión. O sea, no encuentro otra palabra para que tú te quedes sentado escuchando a un jugador de repente hablar sobre jugadas, o de repente o de repente a un entrenador hablando tácticamente, o hablando ta, y tú con la ansiedad, de repente si no eres apasionado y simplemente lo haces como que, oye, quiero que mi voz se escuche. ¿Me entiendes? Quiero que LeBron o Luca o Jokic escuche mi voz. Como
a quedarte realmente escuchando, wow, una de las entrevistas que gracias a una de las entrevistas post juego que pude haber escuchado, tú sabes que lo que sí tiene su propio entrevistador. Sí, claro. Y un chatito de lentes que siempre le para poniendo toallas y todo. Ujú. Entonces, una de las preguntas que le hizo como que, qué es lo que hacía eh, tan bueno su juego, o por qué es que su juego había evolucionado tanto, y él contestó, my whole life is consistency. O sea, toda mi vida entera es consistencia. Y, o sea, dijo eso y un poco más de cosas, pero se me quedó eso grabado. ¿Y qué pasa? O sea, termina un partido de básquetbol de la NBA o de la Liga de Lima, tú agarras, pum, apagas la laptop o apagas la tele y continúas con tu vida. En el caso de alguien apasionado, por ejemplo, también me gusta a veces quedarme a escuchar lo de la UFC. Como que tanto de los que pierden, como que qué tienes que decir, porque imagínate que que te toque tomar unos playoffs, un séptimo juego, un partido súper parejo, y tener, por ejemplo, cuando me puse a escuchar el post-conference de los Pacers en el séptimo juego, Ujú. o sea, realmente estuve muy a la expectativa porque si Halliburton no se hubiera roto el tendón, Lesionado. no se hubiera lesionado, no se hubiera roto el tendón de Aquiles, no se hubiera desgarrado, mejor dicho, ¿cómo hubiese sido la historia? Porque hasta el segundo cuarto, el Thunder y los Pacers estaban ahí, parejos. Está parejo, sí. Y ya a partir del tercer cuarto, bueno, se rompió porque, bueno, el Thunder es un equipazo. Ujú. Pero me puse a pensar eso, me quedé a la expectativa de lo que podía decir Rick Carlisle. Y yo le digo, o sea, eso es pasión, realmente. Y muy, muy aparte de eso, de todo lo que tú hayas podido aprender de la NBA, porque yo siento que la NBA, muy, muy aparte de tener estos superatletas, para nosotros como comunicador, para ti como comunicador y bueno, para mí que soy entrenador y también comunicador, porque ese lado nadie me lo va a sacar a mí, yo yo les digo a mis alumnos y a veces con algunos amigos que me ayudan con la publicidad, el marketing, que tenemos reuniones, y les digo, yo quiero darles una experiencia tipo NBA a mis alumnos. O sea, que termine el partido y se le acerque una chica de mi club, que es contratada como la jefa de prensa, que los entreviste a chicos de 13 17 años que los haga sentir como, ay, qué chévere. A mí me gusta hacer esas cosas. Que, chicos, ¿por qué no grabamos? Y algo que yo estoy enamoradísimo es de los Brooklyn Nets. Ujú. Me enamoré de los Brooklyn Nets cuando tenía el tridente de la barba, KD e Irving. Y bueno, pasó eso. Y algo que puedo rescatar de los Brooklyn Nets, que lo he buscado en más equipos de la NBA. Por ejemplo, los Brooklyn Nets tienen una serie de videos que se llama The Bridge, el puente. Ujú. Sí, Entonces The Bridge como que te describe el semana a semana o el mes a mes de los Brooklyn. Pero bueno, tú puedes, ahí los que siguen en NBA, pero no tan aférrimos, pero bueno, esos son los Brooklyn Nets, ¿no? ¿Quién va a saber? A Cam Thomas. Y ahí te das cuenta de que no solo estás siguiendo al jugador, sino te estás siguiendo a todo un equipo, a todo un staff, porque te salen los scouters, te salen los de la oficina, claro. te salen 1000 personas y tú vas poco a poco abriendo, y tú dices, wow, qué bonito es ese mundo. Realmente cuánta gente está involucrada en esto. Y traerlo y todo eso, ok, aprender y traerlo no con toda la magnitud, porque estamos hablando de millones de dólares de inversión, tanto en medios publicitarios como en todo, y traerlo acá e intentar hacer algo. Y creo que es algo de lo que estamos haciendo. La Liga de Lima lo está haciendo. Arequipa se está un poco levantando en eso porque lo único que nos llena a nosotros es esa pasión. Sí. Es esa pasión como tú dices. Sí, te vas a Dallas, referente. Ahorita, Cooper Flag, La Ceja. Te vas a Los Ángeles, está La Barba, está Kawhi, está LeBron. Te vas a, te vas a, te vas a Lima. ¿Quién es tu referente? O sea, quiénes son tu top 5 mejores jugadores? Me- en mi caso, me gusta mucho eh, Zambucetti, Parodi, lo hizo jugar a Parodi, muy bello jugar a Parodi, Lonzo, entre otros jugadores que te puedo mencionar, Mauricio Saldaña, que fue el primero que me dio de la Liga de Lima el espacio para poder entrevistar, y llego a Carequipa, también tengo referentes, tenemos al H, jugador del San José, entre otros jugadores he tenido la oportunidad de verlos y de muchos entrenar con ellos, y es como, pero tienes estos referentes. Pero yo digo, o sea, yo no quiero ser el único loco
que te mencione 5 peruanos que están... Claro. Yo necesito que más, o sea, imagínate tú y yo sentarnos con un grupo de amigos y empezar a hablar de básquetbol y de terminar de hablar de la NBA, empezar, oye, pero mira, cuando jugó el Regatas contra Dinosaurios o cuando jugó los Leones, empezar a hablar como si estuviéramos hablando de superestrellas. Pero para eso, nuestra labor es difundir nuestra pasión. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que si no cumplimos esa labor, no lo va a hacer nadie. Y hay talento, hay muchas historias, hay personas que le dan mucho al deporte y como te mencionaba, tratar de devolvérselo de alguna forma desde nuestro lado es darle el reconocimiento que merecen, hacer que un joven que recién está empezando lo conozca, quizás no como a modo de espejo, pero mientras pueda conocer más nombres, mientras pueda ver más estilos de juego, mientras pueda ver más básquet, no todos son hinchas de Cristiano ni Messi, ¿no? Hay hinchas de todo tipo de jugador, en todo el mundo, porque tú te identificas con su forma de vestir, con su forma de hablar, con su forma de jugar, con las ganas que pone, con la forma en la que defiende. En el básquet peruano tiene que ser lo mismo, ¿no? Tratar de darle la visibilidad a la mayor cantidad de gente para que la persona pueda tener la posibilidad de elegir a quién seguir, ¿no? A quién yo elijo como mi referente. No solamente que sean 5 o 6, sino mientras más personas jueguen a un nivel alto y podamos darle el espacio, la vitrina que merece, más personas lo van a poder ver. Y de ese total de personas, algunas van a decir, hey, yo quiero ser como él o yo quiero jugar como él. Y ya no solo decir yo quiero ser como LeBron, sino yo quisiera definir un título como lo hace Bruno Sambucetti, por ejemplo. Creo que ese es algo que venimos persiguiendo. Total, totalmente. Y también una de las cosas que nos trae es el hecho de la competitividad. Si hablamos desde un plano como espectadores, nos ayuda, sí, los referentes, y nos hace mucho más atractiva la liga, ¿no? Por el hecho de, por ejemplo, ya no tanto traer americanos, sino tienes jugadores peruanos que la donkean igual que los americanos, tienes jugadores peruanos con el biotipo de los americanos, tienes jugadores ya que los has traído del norte, los has traído del sur y están al nivel y traes a los jugadores americanos simplemente para complementar un equipo, para que sea mucho más atractivo. Y yo creo que necesitamos mucho más de eso. Entre los equipos necesitamos un poco más de competitividad. Y es algo, por ejemplo, yo como entrenador, mi equipo solo tiene 2 años. 2 años hemos ido a participar en el torneo y ha sido un masterclass de juego. Mis jugadores han aprendido muchísimo, le hemos pasado feo si hablamos en términos de marcador, pero hemos aprendido muchísimo. Yo les digo, ok, nosotros ya no podemos seguir yendo a pasear, necesitamos ir a competir. No competir. O sea, que los mismos equipos se pongan más exigentes. O sea, hagamos de que esto sea profesional sin el hecho de que sea como, o sea, a veces uno ve lo profesional que te paguen. Creo que directamente lo relacionamos como que sí, sé profesional. Lo profesional siempre tiene una retribución económica, pero no necesariamente. ¿Por qué no podemos hacer profesional nuestros hobbies? ¿Por qué no podemos hacer profesional nuestro estilo de vida? Algo mucho más armado, mucho más organizado, mucho más elaborado. Y eso es como tanto como comunicadores, como las directivas, como los mismos entrenadores, como los papás, como los jugadores, como la familia, de todo. Como que tiene que ser un conjunto y compenetrarnos para decir, ok, hay que subir el nivel, necesitamos esto. De una u otra manera, el fútbol peruano siento que está siendo un poquito más atractivo. El voleibol El vóley mejoró mucho en el último tiempo. ha levantado muchísimo. Ahora con las chicas sub-17, cuando había esta final de Alianza Lima y regatas, me daba cuenta de que Camila Monge sigue yendo al colegio Sí, y está jugando a un nivel altísimo. Entonces, hay talento, hay nivel. También tenemos jugadores peruanos que están en el extranjero, que juegan fútbol. Y como hace poco lo mencionamos, para mí, honestamente, nuestro deporte madre, sacando el fútbol, es el surf. O sea, más alegrías, o sea, más trofeos tenemos de surf, hemos sido campeones y de tenemos todo. de todo en surf y tenemos Sí. las mejores playas acá en Perú. Tenemos unas playazas hermosas en Sudamérica, tenemos en Piura, tenemos en Tumbes, tenemos acá en Lima.
Y es como en Pacasmayo y en lugares así. ¿Y por qué no aprovechar? O sea, ¿por qué nadie sabe de esto? ¿Por qué no poder influir, difundir esto a otras generaciones? Sí, si bien es cierto, el surf es un deporte un poquito caro, pero de una u otra manera podemos ayudar o podemos hacer que esto crezca para que en algún momento esté como, así como Cristiano. Vino de un contexto pobre y ahora está en el lugar donde está. Poder ayudar a chicos que quieren practicar surf, se les proporciona, si se le ve el talento, se les sigue apoyando, porque necesitamos, o sea, necesitamos salir un poco más allá y hablando de lo deportivo también tener periodistas mucho más preparados, que el que sepa de fútbol también sepa de básquet, sepa de voleibol, sepa de atletismo, pero con el mismo conocimiento, que tenga el conocimiento de las reglas, porque eso también dice mucho de la calidad de profesionales que tenemos en el deporte. Sí, eso es una crítica que venimos sosteniendo algunos periodistas hace mucho, que es que la preparación aquí es paupérrima en cuanto a los demás deportes, ¿no? Y el evento, como te digo, que nos demostró y nos dejó totalmente expuestos fueron los Panamericanos. Yo sentí mucha vergüenza a la hora de compartir con periodistas de otros medios que no sabían cómo se ganaba un partido de vóley playa, que no sabía cómo se puntuaba en el surf, que no sabía que habían ciertos deportes, que incluso cuando iban a ver atletismo hacían preguntas súper fuera de lugar. Habían deportistas que de aquí se iban a preparar también para los Juegos Olímpicos y la prensa ni caso. O sea, el equipo de Argentina que vino de básquet se fue a China un mes después a ganar, a llegar a la final y perder contra España en una Copa del Mundo y no tenía periodistas peruanos ahí. Sabíamos, los que por ejemplo yo sí sabía porque estoy metido en el tema del básquet, Ujú, que Argentina iba a venir con su equipo A. No tuvo ninguna repercusión. Lo mismo pasó con esta chica del BMX colombiana, Mariana, se me dio el apellido, que luego fue a ganar una medalla olímpica y vinieron muchos atletas top, top, una pareja chilena de vóley que venía de participar en las grandes ligas del vóley playa en Europa, estando aquí, que son los hermanos Grimal, y no, o sea, estaban en zona mixta y miraban porque estaban súper atónitos de que no haya prensa. Ellos están acostumbrados a jugar, haciendo un símil, la Champions del vóley playa, donde todos se mueren por robarles una declaración, y aquí estaban en zona mixta hablando conmigo y no había nadie más. Y les parecía loquísimo. O sea, era una... Fue darme cuenta que la prensa aquí, si no es fútbol, no les importa. Porque como te digo, atletas que luego se iban a ser olímpicos. Y no solo eso, atletas que tenían posibilidad de ganar una medalla olímpica, estaban acá compitiendo, a la prensa le importaba poco. sí, totalmente. Y voy cuando, por ejemplo, cuando Angelo Caro participó en los Juegos Claro, Olímpicos. los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo que hubo muchas burlas de la comunidad de skaters peruanos porque cuando lo transmitieron por ATV no sabía ni siquiera qué trucos estaba haciendo. Sí, sí me acuerdo de eso, me Y acuerdo yo, de ello, claro. y yo por eso, o sea, yo manejo skate, me sé cómo se hace un par de trucos, ¿no? El ollie, el backflip, el 360, pero no tengo mucho más conocimiento sobre eso. Pero yo seguí de ahí esos mismos Juegos Olímpicos en Claro Sports. Claro. Y en Claro Sports habían dos chicos que eran skaters, que eran los que narraban el deporte. Y yo dije, Chile, acá nomás. Te das cuenta de la diferencia, pero eso también, ayer lo conversaba con José Durant, que es jugador de Leones, Ujú. y conversamos que en Perú, o sea, ¿por qué? Y yendo un poco más a fondo de nosotros como sociedad y cultura, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos pasa realmente esto de que si no es fútbol no nos importa? Porque no tenemos una cultura deportiva. O sea, nosotros mismos como peruanos no nos interesamos en hacer deporte. Y si es que hacemos deporte, fútbol, vóley y básquet. O sea, siento que no hay mucho más mercado o no hay muchas más posibilidades y si las hay, son un poco más costosas o elevadas. Por eso te digo el tema de los referentes y el objetivo que tenía con la Liga de Lima, el inicial era crear gente que otras personas puedan seguir, porque yo lo conversaba con Juan Carlos Vizcarra.
Y él me decía, necesitamos, porque él también fue parte de esta renovación de la Liga de Lima en el 2023, necesitamos crear ídolos, héroes, porque si no el deporte se pierde. O sea, en el fútbol muchos quieren ser Paolo Guerrero, muchos quieren ser La Padula. El vóley también tiene sus referentes, pero en el básquet no. Entonces necesitamos crear a alguien el cual el niño se mire y diga, yo quiero ser así. Porque es la única forma en la cual puede hacer que él vaya a una cancha y contagie a otro niño, y contagien a otro, y contagien a otro, y se vaya conformando una comunidad y se les vaya creando una cultura deportiva, que es lo que tú me estás mencionando. Parte también de que hay alguien a quien seguir, ¿no? Entonces, eso para nosotros era importante y el tiempo nos da la razón, ¿no? Porque en el fútbol tiene la facilidad de crear personas a quien seguir muy fácilmente, pero no pasa en los demás deportes. Y desgraciadamente, o sea, siento que hasta incluso en el fútbol, sí, tenemos los referentes y todo, pero después de ese referente no hay más. Por ejemplo, sí, Sí, son poquitos, son poquitos. por ejemplo, lo tienes a Pedro Galese, pero ¿quién le sigue a Pedro Galese? Sí, claro, el cambio generacional ahorita está costando bastante. Y es, por ejemplo, en Europa tienes ya, por ejemplo, lo tienes Mbappé, pero de Mbappé hay cuatro más ahí. Sí, en Que, Francia que, hay un montón, claro. Entonces, y entonces, si nos vamos hasta incluso en Estados Unidos, si hablamos de fútbol, debe ver sus referentes y todo, pero no hasta siento que incluso en deportes grandes nos quedamos chicos porque sí, solo tienes un jugador y ese jugador lo explotas, y no solo lo explotas a un sentido de deportivo, sino que lamentablemente la prensa, de una u otra manera, y hablo de la prensa mediática, de esta que se encarga de meterse e ir un poco más allá de la vida deportiva y ya meterse al ámbito de la vida personal, entonces destruyes este referente. Y es como que no, ya no lo quieren seguir los niños, o cada vez que lo menciones, no, y empiezas a sacar cosas personales que, ok, hay cosas que se deben mantener en el anonimato, claro, en reserva. y hay cosas que se tienen que ensanchar, por decir, ensaltar. Claro, o sea, hay también un rol que tenemos los comunicadores de la responsabilidad con la gente, con el deporte. Aunque muchos no lo quieran aceptar, el hecho de tener, por ejemplo, este espacio, esta conversación, que después yo asumo que vas a cortar algunos clips o lo vas a tratar de difundir por algún lugar. Esa persona que nos está escuchando, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de saber decir las cosas y tener la suficiente responsabilidad de poder luego argumentar por qué lo dije, por qué no lo dije, y sobre todo cuando manejamos información sensible que no cumple con ningún criterio básico informativo, o sea, simplemente es morbo. ¿Eso de qué sirve? No sirve de nada, entonces. Como tú mencionas, y referentes hay pocos y nosotros nos vamos a encargar de destruirlos, nunca vamos a progresar. Y eso es lo malo, ¿no? Como que a veces el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y es verdad, Y es verdad, o sea, y no solo lo llevamos al ámbito de lo deportivo, sino sacamos lo deportivo y vamos a nuestro ámbito cotidiano. A veces el éxito de uno es la envidia del otro. de todas maneras. Y no quieren verte crecer, o sea, no quieren que estés arriba. O no quieren que, por ejemplo, la Liga de Lima siga expandiéndose, siga creciendo, siga tal. Empiezas a criticar, empiezas a hacer acá, empiezas a hacer otro. E igual me imagino que, no sé si lo harán en otros lugares o qué, pero yo digo, o sea, ¿por qué engrandezcamos el deporte? Porque al final es el mismo deporte, o sea, la pasión es la misma. Entonces, hagamos estas cosas y como tú dices, o sea, la responsabilidad de nosotros como comunicadores, y eso a medida que para mí fueron avanzando los años me fui dando cuenta de porque si revisas mis primeros episodios, a veces yo lanzaba cada cosa o porque quería agradar a mi invitado, decía esto, decía el otro, me he declarado de partidos políticos, me he puesto a favor de ciertas cosas de las cuales ahora digo, no sé, la verdad está complicado. Y rezo que esos videos se queden ahí donde están y los que ahora suban, pero ahora me doy cuenta de lo que, o sea, si tú vas a decir algo de que crees en esto o no crees en esto, tienes que tener mucho tino y cuidado en cómo lo dices, porque estamos en una plata, o sea, ahorita esto va a salir en una plataforma que lo pueden ver, así como lo pueden ver 20 personas, mañana lo puede ver 1 millón, lo puede ver un Y lo puede ver
Lo puede ver una persona de 40 años como lo puede ver un niño que está forjando su identidad de 12 años. Claro. Entonces, por eso a veces es una crítica porque si no tenemos la suficientemente responsabilidad, mejor no digas nada, ¿no? Entonces, yo sí soy partidario de que lo que dices tiene que sumar, tiene que construir y lo que hablabas de los referentes es un claro ejemplo de que muchas veces no construimos, simplemente nos dedicamos a destruir lo poco que hay. Y, y cuando hablamos de estos referentes, hablamos también de cómo poder hacer para que estas personas sean mucho más seguidas, no solo por gente que juega al básquetbol, cómo podemos hacer para que gente externa al básquetbol se interese por el básquetbol. Y es algo de lo que yo me digo, los jugadores, o sea, tenemos que entender que ahora las redes sociales es un arma para los que son creadores, es un arma grandísima para uno poder exponerse, o sea, no solo para la liga, sino para un jugador per se de que pueda subir unos clips, de que pueda subir algunas entrevistas, perdón, unas entrevistas, unas fotos entrenando en un partido, sino como que hacerse más visible. Porque a veces, ya, pum, voy a buscar a tal jugador, pum, te sale en privado del Instagram, o a veces Ujú. no te sale, o si te sale como que no ves muchos seguidores, y es como parte de esa chamba también, y viene mucho en conjunto del jugador. Bueno, y si el jugador tiene un manager o gente que maneje ahí o que quiera apoyarlo, con la liga también, porque yo veo la NBA se maneja muy bien, pero los jugadores, o sea, no se quedan atrás. No, Y es al final todo un mercado, ¿no? una parte de apostar por ti mismo, ¿no? Aquí en el Perú no hay una industria deportiva, lastimosamente, solo existe la industria del fútbol. En el básquet recién hay marcas que están empezando a apostar por deportistas, lo hace el propio Spalding que ahora está empezando a tener patrocinados, antes no lo hacía, entonces eso habla muy bien de que ya están siendo los jugadores lo suficientemente atractivos para las marcas como para que apuesten por él. Estamos en esa transición, que es positiva tanto para el atleta como para la industria en general. Crear una industria deportiva aquí en el Perú es urgente. De hecho, es algo que los eSports han podido conseguir, por ejemplo. Y los deportes tradicionales, no, solo el vóley, o quitando el fútbol, ¿no? Al básquet todavía le cuesta, entonces es esa transición, creo que estamos en ese camino. Claro, paciente, pero como caminando, pero sabiendo que vas un poco atrasado. Sí, claro. Eso es a veces una cosa que yo me digo a mí mismo, ¿no? O sea, camina seguro, pero ves sabiendo de que, o sea, si estás un poquito atrasado, así que cada paso que des, dalo firme, dalo seguro y anda para adelante, porque realmente es algo muy bonito porque los chiquitos pueden aspirar a eso, si no, ven a su Claro. jugador, oh, lo patrocina Spalding, lo patrocina Pick, Ujú. Lo patrocina Adidas, porque si uno entra a la página de Nike Perú, de Adidas Perú, venden artículos de básquetbol. O Sí, sea, no es que como que no son ajenos a eso, sino como no hay referentes, no hay a quién darles, no como que no hay a cómo moverlo. No hay una empresa netamente de marca deportiva que quiera decir, bueno, por ejemplo, regatas, yo te quiero hacer las camisetas. Por ejemplo, es algo yo les digo, ahorita tengo amigos en el Club Internacional y en el Club La Salle, y les he dicho, ¿dónde puedo conseguir tu camiseta? Quisiera tener no, tu camiseta. No no te se puede. puede. No se No se puede. puede porque Eso es, lo que hacen es el lote para jugadores y nada más. y ya nada más. Y yo como que no hay para los papás, para así, algún loquito como yo que quiera tener esa camiseta. No, me dice, pero te puedo, por ahí de repente la señora alguien no recogió su camiseta y te puedo dar esa. Y es algo que se debería un poco impulsar, ¿no? Por qué no sortear camisetas? ¿Por qué no hacer que alguien vaya, o sea, tú con tu camiseta de dinosaurios o con tu camiseta de Real Club o de las Águilas, entonces en la cancha, imagínate a alguien en las gradas con tu número y la camiseta del club, honestamente la camiseta del club, pero que sea alguien externo a tu familia, porque alguien de tu Claro, familia puede tener sería, acceso. es increíble, pero bueno, hay algunos trabas con los clubes que no les permite todavía entender lastimosamente eso. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sería increíble que los clubes sean un poco más abiertos y permitan lo que mencionaba de crear una industria, ¿no? El crear una industria no solo tiene que ver con los jugadores, tiene que ver con todo lo que involucra el deporte en sí.
Y sí, o sea, es un sueño y se trabaja para llegar a eso. Claro, hay que luchar mucho. Y una de las cosas también de las cuales a mí me gustaría hablar es como, cómo fue la decisión de empezar a transmitir ya de manera un poco más profesional a ustedes, porque siempre hay estos comienzos, ¿no? Los que se dan de la Liga de Lima. Y me gustaría hablar, ¿cómo o cuál sientes que fue este punto de donde se dieron cuenta de como que lo que estaban haciendo ya no era solo como que ya, sí, pasión, que esto que lo otro, hagamos crecer el básquetbol, sino ya se estaban dando cuenta de que el crecimiento ya estaba, de que de que las views ya estaban ahí. Entonces, como, ¿cuál fue ese punto para ustedes en lo que fueron avanzando en el ámbito de comunicación, en lo que se dieron cuenta de que la Liga Liva ya estaba en ese nivel? Correcto. Justo ahorita estaba viendo un... Está jugando Bastilla contra Fortaleza. Sí, sí, sí. Están Entonces, jugando el cuadrangular para ver quién asciende. qué chévere que la Liga de Lima, por ejemplo, tenga esta de la Liga Superior y aparte la segunda división. Es algo que, por ejemplo, en Arequipa también están haciendo. Tienen la superior que ya jugaron y que ganó San José y ahora se está jugando para, me imagino que para ascender también. Y bueno, como te decía, ¿cuándo fue el momento en donde ustedes como Liga, como Liga de Lima vieron que ya era mucho más que, ya no era tanto como que querer que haya visibilidad, porque la visibilidad ya había, entonces ya como que ya poder escalar un poco más alto? Bueno, también venía por un requerimiento de los clubes en la necesidad de volver a la televisión. Era algo que nos estaban demandando, era algo que ellos consideraban que era necesario para que la difusión sea aún mayor. Y también coincide con los tiempos que aparece esta plataforma Juega Más, que ayuda a difundir el básquet, y es cuando decidimos crear convenios con esta productora, que es Nix Media, y nos ayudó a elevar el nivel. Claro. O sea, prácticamente se juntaron un deseo con una oportunidad y no había forma de desaprovechar eso. Entonces, nada, realmente hubo un esfuerzo compartido y se fue para adelante, ¿no? Y hasta ahora también este año, es más, a mí me dieron la oportunidad de también poder estar en las transmisiones, de poder comentar algo que a mí me pareció un sueño hecho realidad. Y esperemos que sigan con nosotros, ¿no? Ahora se viene el clausura y también asumimos que vamos a estar con la televisión. Totalmente. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo vi en la final del FEDUP y este comentario que lo hicieron, este comentario que se hizo también de cuando estaba jugando USIL contra UPC y estaba todo el coliseo lleno y decía, imagínate si tuviéramos en el básquetbol un U Alianza. No, sería espectacular, sería espectacular. O sea, la U sí ha estado metido en el básquet en el mediano plazo, Alianza no tanto, pero sí, o sea, sería increíble que los clubes tradicionales. Además es que los equipos de fútbol no son clubes como tal, no son clubes sociales en el sentido de que tienen múltiples disciplinas. Por ahí recién Alianza está dominando en el vóley, la U se ha metido recién, no, el Cristal no apuesta por el vóley, la San Martín era un equipo que quería apostar por varios deportes, al fútbol le quitó el apoyo, en el vóley se mantiene vigente. Entonces, que apuesten por más disciplinas que esas, no lo veo en el futuro cercano, pero sería muy bonito. Mm. Pero todo eso demanda eso todo mundo, eso mucho demanda para, por ejemplo, como lo comentábamos, de un cambio de mentalidad. O sea, de que las personas empiecen a hacer más deportes, de que los dirigentes empiecen a optar por otras disciplinas y ser pioneros. Por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho acá en donde estoy, yo soy el primero en abrir una escuela de básquetbol, soy el primero en estar llevando a chicos a competir a Arequipa a un torneo donde ya hay escuelas establecidas, ya hay jugadores con un altísimo nivel. Y a mí y es algo que me gustó hacer en su momento, ¿no? Pero digo, o sea, sí, soy pionero y soy ahorita el único, pero no quiero ser solo el único. Necesitamos más competencia. ¿Y qué mejor de los grandes? De estas personas que sí tienen el presupuesto para invertir, para traerte jugadores extranjeros de altísimo nivel. Por ejemplo, a mí me gusta ver el básquetbol superior nacional, que es de Puerto Rico,
Ujú. Tienen a Yamal Magui jugando en Bayamón, a Chris Duarte, Chris jugadores, Duarte. Yamal Magui, o sea, dos veces campeón de la NBA. Y la Liga China también, que se tiene a Dwight Howard, se ha traído a bastantísimos jugadores. Entonces, ¿por qué no soñar en grande? ¿Por qué no traernos jugadores de la Euroliga? ¿Por qué no optar por de repente jugadores de la NCAA? De poder, pero para eso, como te digo, como necesitamos despertar, porque el deporte, como yo lo conversaba con José, el deporte nos ayuda mucho para la vida, nos hace personas totalmente distintas. Tú te das cuenta mucho, y esto lo comentaba un doctor, un cardiólogo, que cuando una persona muere, te das cuenta cuando le abren el corazón si esta persona hizo deporte o llevó una vida totalmente sedentaria. Entonces, ya sacando un poco el básquetbol y hablando netamente del deporte, te das cuenta de la importancia de lo que es realizar este tipo de actividades para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo social, para el desarrollo cultural de una persona, ¿no? Sí, también tiene que ver con los espacios que hay para poder desarrollar estos deportes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima, canchas abiertas de básquet hay muy pocas. O sea, son puntos conocidos en la ciudad, pero no es que sea una constante a lo largo de todos los distritos. Cada vez es más fácil quedarte jugando play en tu casa que salir a jugar. Por ejemplo, no sé si a ti te pasó, pero no sé cuántos años tienes, pero antes estaba esta concepción del barrio, ¿no? Tus amigos del barrio, que salías a jugar, a Claro. compartir. Ahora yo en mi cuadra ya no presencio eso, ya no veo, cuando había una cancha muy cerca donde siempre paraba repleta, hay fines de semana que está vacía, entonces, y le pasa al fútbol, si de eso le pasa al fútbol, ¿qué le espera a los demás deportes, ¿no? Entonces, como tú dices, tiene que ver mucho con el cambio de la mentalidad, pero eso, por ejemplo, que mencionas a José Durán, yo lo hablaba con él y me decía también es parte de los formadores, ¿no? Que son los que tienen que incentivar y mientras cada vez más personas se involucren, así como tú me mencionas que tienes tu escuela y la verdad me da gusto conversar con gente que se la banca, porque no es fácil tener una escuela, pero que sigues apostando por eso. Creo que mientras más personas tomen tu ejemplo, tomen el ejemplo de los formadores que hay aquí, que cada vez algunos son más jóvenes, eso va a ayudar a cambiar la mentalidad, ¿no? Incluso a veces los papás matriculan a sus hijos en las academias para sacárselos un par de horas de la casa, ¿no? Para que no molesten y ahí si el formador logra captar a ese joven o a ese niño y enamorarlo de algún deporte, quizás estamos ganando un futuro atleta de selección nacional. Entonces es parte de eso, ¿no? O sea, tanto de la mentalidad de los padres como también de los formadores, ¿no? Que sean pacientes y sobre todo apasionados para poder llegar a esa persona, a ese niño y enamorarlo del deporte, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, yo comencé gracias al contenido, o sea, y a mí me motivó mucho más el contenido que hacía Christopher con Encesta. ¿Ya? Eso me motivó más como entrenador y como jugador me motivó el Templo. Porque yo tenía referentes, sí, pero los referentes estaban en Estados Unidos que entrenaban otro tipo de gente. O de repente, o tenía también Matías Gallo, pero estás hablando de otro público. No estás hablando de un público más cercano al tuyo. Cuando salió lo de Encesta, empecé a ver el contenido que hacía Encesta, de ahí veía lo que hacía el Templo. Y gracias a Dios que eso a mí me ayudó como un tanque de gasolina para decir, oye, qué chévere, hay que seguir adelante. Y hay que estar locos también, o sea, hay que estar locos y hay que apostar, porque yo creo que si uno no opta por esto, o sea, de repente tú ¿Quién lo no va lo a vas, hacer? ¿quién lo va a hacer? Ajá. Uno dice, ¿quién lo va a hacer? No, que lo haga otro, pero de repente no hay otro, eres tú. Y de repente por ti van a abrir otro, de repente por ti, de repente tú no vas a ser el más conocido, pero gracias a ti van a haber 10 escuelas más. Y de repente entre esas 10 escuelas más ya hay un cambio, pero eso fue gracias a ti. Y a veces como conversábamos del básquetbol y de los jugadores, a veces el básquetbol es un poco injusto ahora en el Perú, ¿no? Y de repente en el proceso en el que nosotros vayamos en esta locura de querer hacer que el básquetbol y que el deporte en general y que el profesionalismo en los deportistas deportivos sea un poco más serio, sea un poco más diverso,
caemos en el eterno anonimato y nunca tu nombre y mi nombre se llegan a ver, pero tú y yo sabemos de que dentro de que a lo largo de 10 20 30 años, nosotros fuimos los pioneros en generar ese cambio. Y yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones que uno, que o sea, por lo menos yo voy a tener. Sí, lo que menciona de Christopher, él lo sabe, que ha ayudado a inspirar a que personas que tenían esa idea en la cabeza se animen a hacerlo, porque ven que él también lo ha podido hacer. Entonces, él sabe que ha inspirado y es una parte, digamos, importante del cambio que hay en el básquet, por lo que hacía con el Templo, con Luciano, y luego que se sale de esa función de jugador, digamos, una persona que te enseñaba básquet, hacia un lugar de gerenciar un club, ¿no? Que es complicadísimo. Y él convierte su pasión en una academia que le da un rédito económico y le da el rédito al alma, ¿no? De saber que está construyendo en un ámbito con el cual siempre, o a él también fue uno de los grandes perjudicados, porque, a ver, no sabemos si Christopher pudiese haber competido a nivel internacional, pero no tuvo ni siquiera la oportunidad. Entonces, es uno de los perjudicados y a pesar de eso está apostando para poder cambiar esta realidad, ¿no? Y eso es algo que siempre se lo reconozco cada vez que hablo con él, ¿no? No, sí, totalmente. Y es algo que, así como él, así como tú, así como yo, esperemos que más gente opte por apoyar esto, ¿no? Así, y no como dicen, ¿no? A veces los padres los mandan a sus hijos para que no estén en casa. Pero gracias a eso, mal que bien, algunos chicos logran ser apasionados por el deporte y el papá poco a poco va viendo que su hijito ya no solo va como que, ah, ya me voy a entrenar, sino como que Quiero despierta, ir pues, quiero ir a Sí, claro. entrenar, quiero ir a jugar, papá, ¿por qué no me llevas a ver el partido de primeras? Porque, mira, van a jugar los de mi club, sub 19 sub 23 quiero ir a verlos, Apoyarla. entonces ya, yo creo que gracias a eso, de como que ya, quiero que mi hijo no esté sentado en la computadora toda la tarde, lo llevas a jugar y a los años, no solo ganas a un atleta, sino ganas a una familia que apoye a ese atleta. Y ahí como que generas mucho más y mucho más y mucho más y creo que el trabajo que se viene haciendo está excelentísimo y tenemos que seguir adelante con todo esto. Y hay clubes, por poner un ejemplo, Leones, que genera identidad en base a su club. Y eso lo ves cuando juegan instancias definitivas que van chicos de la sub 13, la sub 15, la sub 17, a apoyar por su sentido de identidad que tienen con el club y no van obligados, ¿no? Ellos van con su camiseta, van a apoyar el equipo. Dinosaurios también lo está consiguiendo en el último tiempo. Y eso está bueno, ¿no? Eso es interesante, eso es algo que suma mucho porque darle un sentido de identidad, un sentido de pertenencia a una persona que está forjando su identidad en esa etapa, lo acerca más al deporte y el deporte siempre trae aspectos positivos, ¿no? Entonces eso es importante. No, totalmente, Leonardo, te doy las gracias por darte el tiempo de estar acá conmigo en el podcast y haber podido compartir un poco de la realidad del básquetbol, a lo que aspiramos ahora, lo que es el presente y lo que va a ser el futuro. Y siempre esperamos lo mejor y trabajar duro, parejo. A veces nos toca estos momentos en donde uno dice, pucha, quién, dónde, mi trabajo no es valorado, pero yo siento que lo que estás haciendo tú, lo que se viene haciendo en la Liga de Lima es un trabajo excelentísimo. Yo lo tomo de ejemplo y siempre lo voy a usar de ejemplo. Es más, en el torneo en el que estoy jugando, yo veo que los equipos tienen acá su Liga de Lima, dice. Y le dije, yo le mandé fotos y le dije, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo y le ponemos acá torneo tal? Y bueno, no me hicieron caso, pero igual es algo de lo que, por ejemplo, a mí me inspira a querer seguir más, a querer buscar que en Arequipa se den también estos espacios para generar, para agrandar mucho más el básquetbol en el Perú. Así que, Leonardo, muchas gracias por darte el tiempo de estar acá. No, aquí esos espacios son interesantes porque podemos hablar un poco de lo que se hace, podemos intercambiar un poco las realidades y es bonito saber que hay iniciativas que apuntan a mejorar, ¿no? Quizás a veces no tenemos el norte fijo, a veces sentimos que damos vueltas en círculo, pero lo que hablamos de la pasión y el interés por este deporte
que, bueno, en mi caso a mí no me tocó como jugador, me hubiese encantado poder jugar y estar dentro de la cancha porque cuando veo un coliseo lleno, la verdad a mí me emociona muchísimo, pero desde mi campo profesional puedo aportar con algo como para que esto mejore y eso va a ser, digamos, la motivación que siempre voy a tener, ¿no? Tratar de poder cambiar esta realidad y poder sobre todo aportar, ¿no? Si bien a veces cuando decimos que somos agentes de cambio, algunos dicen que es demasiado, pues no, creo que tenemos que creérnosla porque sí lo somos y trabajar para bien, ¿no? Y todo tipo de colaboración o todo tipo de diálogo o de espacio siempre es bienvenido y nada, cuenta conmigo cuando quieras. No, gracias, Leonardo. Que tengas una buena noche. Chao a ti, Ya, te mando un gracias. abrazo, estamos en contacto. Chao. Chao, chao.